Del apóstol Santiago aprenderemos a no desalentarnos en nuestras propias flaquezas, acudiendo siempre al Señor. También acudir a la Santísima Virgen con gran confianza en nuestras dificultades. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. La reflexión del día de hoy, Santiago Apóstol, Santiago el Mayor. Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Estaban repasando las redes, y los llamó y les dio el nombre de Boanerges, que significa hijos del trueno. Todo comenzó cuando unos pescadores del lago de Tiberíades fueron llamados por Jesús de Nazaret. Acogieron esta llamada y lo siguieron y vivieron con él cerca de 3 años. Fueron partícipes de su vida cotidiana y testigos de su plegaria, de su bondad misericordiosa con los pecadores y con los que sufrían, de su poder. Escucharon atentos su palabra, una palabra jamás oída. En este tiempo los discípulos tuvieron el conocimiento de una realidad que desde entonces se les poseerá para siempre, precisamente la experiencia de la vida con Jesús. Se había tratado de una experiencia que había roto la trama de la existencia precedente. Habían tenido que dejar todo: familia, profesión, posesiones. Se había tratado de una experiencia que les había introducido en una nueva manera de existir. En una parte, el Evangelio nos narra un acontecimiento singular de la vida del apóstol Santiago. Cuando Jesús acababa de hablar de la proximidad de su pasión y muerte, el Maestro siente la necesidad de compartir con los suyos estos sentimientos que embriagan su alma. Y es en estas circunstancias cuando se le acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Le ruega así que reserve para ellos 2 puestos eminentes en el nuevo reino, cuya llegada parece inminente. Jesús, sin embargo, se dirige a los hermanos y les pregunta si pueden compartir con él su cáliz, su misma suerte. Ofrecer la propia copa a otro para beber era considerado en la antigüedad como una gran prueba de amistad. Ellos respondieron: podemos. Era la palabra de la disponibilidad, de la fuerza, una actitud propia no solo de la gente joven, sino de todos los cristianos, especialmente de todos los que aceptan ser apóstoles del Evangelio. Jesús aceptó la respuesta generosa de los 2 discípulos y les dijo: mi cáliz sí lo beberéis, participaréis en mis sufrimientos, completaréis en vosotros mi pasión. Poco tiempo más tarde, hacia el año 44, Santiago moriría decapitado por orden de Herodes, y Juan sería probado con innumerables padecimientos y persecuciones a lo largo de su vida. Desde que Cristo nos redimió en la cruz, todo sufrimiento humano consistirá en beber el cáliz del Señor, siendo buenos cristianos, participar en su pasión, muerte y resurrección. Por medio de nuestros dolores completamos en cierto modo su pasión, que se prolonga en el tiempo, con frutos salvíficos. Por eso, el dolor humano se convierte en redentor, porque se halla asociado al que padeció el Señor. Es el mismo cáliz, el de Él. En su misericordia nos hace partícipes. Ante las contrariedades como la enfermedad, el dolor, Jesús nos hace la misma pregunta: ¿podéis beber mi cáliz? Y nosotros, si estamos unidos a Él, sabremos responderle afirmativamente y llevaremos con paz y alegría también aquello que humanamente no es agradable. Desde aquel momento en el que Santiago manifestó sus ambiciones, no del todo nobles, hasta su martirio, hay un largo proceso interior. Su mismo celo dirigido contra aquellos samaritanos que no quisieron recibir a Jesús, porque daba la impresión de ir a Jerusalén, se transformará más tarde en afán por las almas. Poco a poco, conservando su propia personalidad, fue aprendiendo que el celo por las cosas de Dios no puede ser áspero o violento, y que la única ambición que vale la pena
es la gloria de Dios. Cuenta Clemente de Alejandría que cuando el apóstol era llevado al tribunal donde iba a ser juzgado, fue tal su entereza que su acusador se acercó a él para pedirle perdón. Santiago lo pensó. Después lo abrazó y le dijo: «La paz sea contigo», y recibieron los dos la palma del martirio. Al meditar el día de hoy sobre la vida del apóstol Santiago, nos ayuda un poco a comprobar sus defectos y los de aquellos 12 que también el Señor eligió. No eran poderosos, ni sabios, ni sencillos. Los vemos a veces ambiciosos, discutidores, con poca fe. Santiago será el primer apóstol mártir. Tanto puede la ayuda divina, cuántas gracias dará el cielo a Dios por haberlo llevado por caminos tan distintos de los que él había soñado. Así el Señor, porque es bueno e infinitamente sabio, nos ama. En muchas ocasiones no nos da aquello que pedimos, sino aquello que nos conviene. Santiago, como los demás apóstoles, tenía defectos y flaquezas que se pueden ver con claridad en los relatos de los evangelistas. Pero junto a estas deficiencias y fallos tenía un alma grande, un corazón grande. El maestro fue siempre paciente con él y con todos, y contó con el tiempo para enseñarles, formándolos con una sabia pedagogía divina. Fijémonos, escribe San Juan Crisóstomo, en cómo la manera de interrogar al Señor equivale a una exhortación, a un aliciente. No dice: ¿podéis soportar la muerte? ¿Sois capaces de derramar vuestra sangre? Sino que en sus palabras les dice: ¿podéis beber el cáliz? Así, para animarlos a ellos, añade: que yo tengo que beber. De este modo, la consideración de que se trata del mismo cáliz que ha de beber el Señor había de estimularlos a una respuesta mucho más generosa, y a su pasión le da el nombre de bautismo, que significa con ello que sus sufrimientos habían de ser causa de una gran purificación para todo el mundo. San Pablo nos recuerda que la fe es un tesoro que llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Por eso somos algo quebradizo, de poca resistencia, que sin embargo puede contener un tesoro incomparable. Porque Dios obra maravillas en los hombres, a pesar de sus debilidades, y precisamente para que se vea que es Él quien actúa y da eficacia. Dios hace eficaz a quien tiene la humildad de sentirse como una vasija de barro, a quien lleva a su cuerpo la mortificación de Jesús. Y quien bebe el cáliz de la pasión es el mismo Jesús que bebió y al que invitó Santiago. La tradición nos habla que el apóstol, predicando en España, su afán de almas le llevó hasta el extremo del mundo conocido. La misma tradición también nos cuenta que las dificultades que encontró en estas tierras en los comienzos de su evangelización, y cómo Nuestra Señora se le apareció en carne mortal para darle ánimos. Es posible que a nosotros también nos llegue el desaliento en alguna ocasión en la que nos encontramos abatidos por obstáculos que dificultan nuestros deseos de llevar a Cristo a otras almas. Podemos incluso encontrar incomprensiones, burlas, oposiciones, pero Jesús no nos abandona. Acudiremos a Él y podremos decir como San Pablo: nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Y acudiremos a la misma Santa María. A ella, como el apóstol Santiago, encontraremos siempre, con aliento y con alegría, para ayudarnos a seguir adelante en nuestro camino. Nos encomendamos al apóstol Santiago para que nos ayude a perseverar en el bien y en la verdad. Que Dios te bendiga.